Ok, hermanos, vamos a comenzar la prédica de esta mañana. No sin antes decir gracias a todos aquellos que nos están viendo, que nos han visto y nos seguirán viendo. Gracias a aquellos que siguen continuamente nuestras predicaciones, enseñanzas. El libro de Romanos también tenemos. También tenemos otras personas que están trabajando conjuntamente con nosotros. Si ustedes entran a el website que tenemos, se van a dar cuenta de que hay otras personas colaborando con nosotros. Damos gracias al Señor por esas personas que trabajan con nosotros y están colaborando en la obra del Señor. Esta mañana vamos a seguir con nuestra serie, El Cristiano y el Pecado. Lógicamente que ese es el título principal y luego desglosamos, o mejor dicho, ponemos un subtítulo y en este caso le vamos a llamar los enemigos del creyente. ¿Cuáles son los enemigos del creyente? No sin antes, vamos a hacer una oración de apertura y darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar esta mañana aquí en la iglesia luterana. Le damos gracias al Señor porque estos hermanos han abierto las puertas para que nosotros podamos dar estos mensajes de aquí, como ven, en el púlpito, como también tenemos las grabaciones de Romanos también en cierta área del recinto en que estamos. La iglesia le hemos nombrado Equipando al Cristiano. El propósito principal por el cual se comenzó este ministerio es con la idea de equipar a aquellos hermanos que están ya en Cristo Jesús, sin quitar la idea de alcanzar a aquellos que no están en Cristo Jesús o alcanzar a aquellos que están en la iglesia y que creen y han sido engañados, que creen estar ellos salvos, mas no lo están todavía. Y estamos queriendo alcanzar a ellos también. Estamos queriendo alcanzar a todo tipo de gente de diferente condición espiritual que ellos tengan, sean hermanos débiles o fuertes, sean personas que están en la iglesia y se consideran hermanos, más probablemente no lo son, o aquellas personas que están fuera del mundo. Gracias a Dios, nuestro website está abierto para toda la gente que nos sigue. Hay mucha gente que nos sigue de diferentes partes del mundo y eso es importante y es bueno y le damos gracias a Dios por ello. Así que vamos a hacer una oración de apertura. Le decimos, Señor, gracias porque permites una vez más esta mañana, este sábado, de que podamos traer la palabra a todos aquellos que nos escuchan, nos oyen, nos siguen. Pedimos, Dios, que su Santo Espíritu, que es el que está con nosotros y en nosotros, nos ayude a expandir la palabra, abra los corazones de aquellas personas que nos escuchan, Señor, para que ellos puedan ser edificados con la palabra que traemos esta mañana. O toque el corazón de aquellos, Señor, de que no están en Cristo Jesús y que ellos vengan al conocimiento de la verdad y acepten a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Y aquellas personas que están dentro del grupo de los hermanos en Cristo y que no son salvos aún, también alcanzamos y pedimos por ellos, Dios, de que la luz del Evangelio llegue y ellos despierten. Así que gracias le damos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a comenzar, como dijimos, siguiendo la serie, El Cristiano y el Pecado. Como lo dije anteriormente, el subtítulo le he puesto Los enemigos del creyente. Son 3 enemigos que el creyente tiene que tener en cuenta. Uno es el mundo. El otro es la carne y el tercero es el diablo mismo. Es lógico de pensar que al final, cuando toque el tema del diablo, es entendible de que él está detrás de todos estos 2 temas anteriores que voy a tocar. En lo que concierne al mundo, quiero hacer cierta mención de algunas cositas porque quiero aclarar algunos puntos que me parecen están equivocados. Tristemente desde el púlpito se dicen algunas cosas que no van correctamente de acuerdo a lo que la palabra declara y eso le enseñan a las congregaciones y a algunos hermanos de la congregación, sea porque se les haya enseñado desde aquí o ellos por su propia interpretación hayan llegado a una conclusión y esa conclusión es completamente errónea. Cuando hablo del mundo, o cuando la palabra habla del mundo, está hablando de todo el globo terráqueo donde nosotros estamos participando.
Cuando habla del mundo, estamos hablando de todas aquellas cosas de las cuales somos rodeados, de aquellos sucesos que no están de acuerdo a las cosas establecidas por Dios y que nosotros, siendo partícipes de este mundo, de una u otra manera estamos siendo tocados o atacados o envueltos o relacionados a estos tipos de cosas que suceden. La razón por la cual quiero hacer un poco de énfasis, porque desde aquí del púlpito se ha hecho mención a algunos temas donde han ubicado al cristiano, o sea, están tratando de sacar al cristiano del mundo y ponerlo en una burbuja y volverlo al cristiano espiritual desde el punto de vista como que no tiene ningún tipo de participación en las cosas del mundo. Se lo ponen en cierta área como la que la espiritualidad es tal que no debemos de participar de algunas cosas que están aquí. O no estamos involucrados en algunos sucesos que están aquí, cosa que eso es contrario a lo que la Biblia declara. Y quiero aclararlo de esta manera. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 5:14 que nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. ¿Qué implica eso? ¿Qué indica eso? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Eso implica que el cristiano, una vez que está en Cristo Jesús, no puede desligarse de las cosas que se suceden del mundo. Al contrario, él tiene que estar en el mundo involucrado, no haciendo las cosas que el mundo sigue, que son contrarias a lo que Dios dice, porque eso es lo que la Biblia declara. Nosotros no podemos involucrarnos con aquellos sucesos, pero somos partícipes de estar en ese mundo, porque somos la luz de este mundo y tenemos que llevar el Evangelio. De hecho, Jesús declaró que nosotros tenemos que llevar el Evangelio a todo el mundo. Y por tanto, no estamos desligados de las cosas del mundo o no estamos allí en medio del mundo llevando el Evangelio y participando y llevando la luz del Evangelio. Esa es una cosa que Jesús declara. Aunque en 15:19, Jesús mismo hablando, Juan, dice que no sois de este mundo, que esa es otra expresión que Jesús dio. El hecho de que Jesús haya dicho que no somos de este mundo, lo que Jesús quiso decir es que una vez que nosotros estamos en Cristo Jesús, no somos de este mundo en el sentido de participar en todas aquellas cosas que van contrarias a lo que Dios declara, que van contra lo que la palabra declara. Eso en ningún momento está diciendo que nosotros estamos completamente desligados a no estar allí y ser esa luz de la cual nosotros hemos sido llamados. Otra cosa que se dijo, y esto lo dijo Pablo en 1 Corintios 5, si ustedes se acuerdan, Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, ahí se sucede una problemática, un problema en la iglesia donde Pablo está condenando la actitud de esta persona y la iglesia no está tomando cuenta. Cuando Pablo llega a cierta parte, exhorta a los hermanos a involucrarse con los del mundo. Lo que quiere decir con eso es que cuando Pablo le dice, les exhorta a involucrarse con la gente del mundo, no está diciéndole en ningún momento que sigan las corrientes de este mundo, porque eso Pablo lo declara que es contrario. Es contrario a practicar las cosas, es contrario a lo que la Biblia declara, practicando las cosas que el mundo practica. Pero él les exhorta a ser partícipes porque él quiere que nos involucremos con la gente que no está en Cristo Jesús y que seamos la luz en medio de ellos, enseñándoles ciertas costumbres o costumbres que no son entendibles para ellos, pero que a través de nuestra vida ellos van a ver una manera diferente de comportamiento. Entonces, somos exhortados a estar dentro de aquella gente que no está en Cristo Jesús. Entonces, eso lo tengo que explicar de esa manera porque tristemente de aquí del púlpito se les exhorta a la gente a veces no para ser partícipe, no relacionarse con la persona que no está en Cristo Jesús, o ver a la persona que no está en Cristo Jesús como nada, como poco, o ver a una persona que no tiene la misma denominación que tenemos nosotros, verlo como alguien del cual usted no tiene que involucrarse. Al contrario, Pablo les exhorta que ellos tienen que estar dentro de aquellos que son fornicarios, adúlteros, borrachos y todas las otras cosas que practica el mundo, y que nosotros venimos de allí y que algunos hermanos aún tienen ese problema de esas prácticas, pero el énfasis aquí de Pablo es diciendo que nosotros tenemos que estar dentro, en medio de esa gente. No practicando, como dije, lo que ellos hacen, pero hacer la diferencia entre ellos. Eso es lo que el mundo se refiere y eso es lo que nosotros tenemos que estar ahí metidos o involucrados.
Nuestra defensa cuando estamos allí, en ese mundo, en Efesios 6, del 13 al 18, Pablo declara cuál es la defensa que nosotros tenemos. Por eso, cuando somos mandados a ir al mundo, Jesús mismo declaró que nosotros vamos a ser manso como paloma, más astuto como una serpiente, cuando nos movamos dentro de lobos, dentro de personas que no están en Cristo Jesús, en medio de aquellas personas que no practican las cosas que Cristo declara o que no están en Cristo Jesús aún. Nuestra defensa, Pablo la declara en Efesios 6, 13 al 18, y esta componen varias cosas que quiero hacer mención. La verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe como escudo, el yelmo de la salvación. Yelmo es una especie de casco que se usaba en aquel entonces para protección de dardos o de cualquier otro tipo de arma que llegara a la persona. Entonces, el yelmo es una protección, es como un casco que protege a la persona en la cabeza. El yelmo de la salvación, la espada, que es el Espíritu Santo, y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Recordemos que una de las cosas que Jesús nos dejó establecido, cuando Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, el debate que hubo allí fue usando la palabra de una manera correcta. Recuerden que el enemigo usa la palabra, y Jesús respondió con la palabra también, pero Él lo aplicó de una manera correcta, aunque el enemigo utilizó la palabra, distorsionó la palabra en cierta manera. Si la gente nota, Él distorsiona la palabra. Y eso fue lo que pasó en Génesis. Cuando Él le habló a la mujer, Él usó la palabra distorsionándola. Y ahí fue el error cometido porque no hubo un discernimiento de poder entender lo que Él estaba diciendo. Así que nosotros tenemos como defensa la armadura de Dios. Y en Efesios 6, del 13 al 18, usted encuentra cada cosa explicada allí. ¿Cuál es nuestra defensa que nosotros tenemos como hijos de Dios para entrar al mundo? Si no, ¿cuál es la causa por la cual nosotros tenemos esa defensa? Es ilógico pensar que cuando Pablo habla allí de que tenemos esas defensas nosotros, es ilógico pensar que la tenemos para nada o que se nos haya dicho o dado para nada. Es lógico que se nos da esa defensa porque tenemos que estar en medio de un mundo que es áspero, contrario a las cosas que Dios establece. Y si usted lee un poquito más atrás, se dará cuenta de que nuestra lucha no es contra la raza humana, sino contra las huestes celestiales que están detrás de todo aquello que se manipula y todo lo que sucede en este mundo. En 2 de Corintios, Pablo declara lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros leemos esta parte escritural, lo que cuenta aquí, lo que nos damos cuenta es que se está dando un suceso, y es el de no perdonar a alguien que cometió falta. Lo que quiere decir Pablo aquí es que el no perdonar a alguien es motivo de darle espacio al enemigo a tomar ventaja sobre nuestras vidas. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer las cosas exactamente como Dios declara, y en este caso Pablo declara que el perdonar es uno de los sucesos que permite al enemigo entrar en combate y buscar cómo ganar una batalla sobre nuestras vidas. Este suceso que está en 2 Corintios 2:11, pueden ir ustedes a leer 1 Corintios 5, que es de allí donde se parte este tipo de conversación que Pablo tiene en 2 Corintios 2:11. En 1 de Pedro se nos exhorta a ser sobrios y vigilantes, pues el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. En otras palabras, cuando dice ser sobrio, significa y vigilantes, a estar atento constantemente a las acechanzas del enemigo. Esas son las cosas que tenemos que tener allí en cuenta. En 1 de Timoteo 6:12 se nos exhorta a que debemos de pelear la buena batalla de la fe. Lo que indica aquí es que una de las armas principales que todo cristiano tiene, o todo creyente, o toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, una de las armas principales que tiene y poderosa es la fe. La fe es arma poderosa que el creyente tiene contra el enemigo, donde el creyente no duda para nada y combate al enemigo en esa área.
El dudar es una causa que permite al enemigo tomar ventaja sobre nosotros como creyentes. El estar seguro es arma poderosa en contra de él. Cuando utilizamos esta palabra, la cuestión de que debemos de pensar es que la carne, esa es la segunda cosa que tenemos que hablar, porque ya hablamos del mundo, ahora necesitamos hablar de la carne. Cuando hablamos de la carne, mucha gente piensa en el cuerpo humano en sí, lo que es el cuerpo humano, pero en realidad la carne no es necesariamente eso, no es eso, para ser más práctico, sino las acciones que salen o suceden de la persona que es un ser humano y que aún teniendo el pecado que mora, hace sucesos o cosas que van en contra de lo que Dios declara. Recordemos que hice mención al comienzo en otra prédica donde declaré que cuando la palabra carne se utiliza solamente para los cristianos. Una persona que no ha nacido en Cristo Jesús todavía no se le puede decir que tiene manifestaciones carnales, pues no ha nacido de nuevo, pero sí se le aplica a todo creyente que ya está estando en Cristo Jesús, hace sucesos de acuerdo o en contra de las cosas que dice la Biblia que no debemos de hacer. Esta palabra carne solo es utilizada, como dije anteriormente, para los creyentes. Ahora, las obras de la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa nuestra, se expresa en Gálatas 5:19. Recordemos que en Gálatas 5:19 Pablo hace mención de varias cosas y quiero hacer mención de ella. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, hay otras cosas más. A estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Recuerden que Pablo le está escribiendo a una iglesia y la razón por la cual lo hace es que le hace mención a los hermanos de que hay cosas de las cuales la gente se tiene que cuidar, o sea, la persona que está en Cristo Jesús. Cuando una persona está en Cristo Jesús, la idea aquí es hacerle notar que cuando una persona está en Cristo Jesús y estas cosas se hacen de manifiesto continuo en la persona, como un hábito continuo, Pablo le está diciendo de que tenga que tener cuidado porque esas personas con ese hábito continuo no pueden heredar el reino de Dios. Eso no quiere decir en ningún momento que Pablo está diciendo que cuando una persona tiene problemáticas en cualquiera de estos asuntos, cualquiera de estas partes o estas acciones, de una manera esporádica, que no es una práctica continua, sino que de manera esporádica en su vida cotidiana o cristiana tiene altos y bajos, no está diciendo, no lo está condenando, pero sí está haciendo ver de que la persona que vive una vida de continuo hábito, eso quiere decir que esa no es vida de un cristiano, no es vida de un nuevo creyente, no es vida de una persona que ha nacido de nuevo. Esa es la idea de Pablo y exhortarle a que las personas que están en la iglesia observen o analicen su vida, que si ese es el tipo de vida que viven, eso quiere decir que la persona tiene que hacerse un análisis minucioso en su vida y ver si verdaderamente eso es parte de una vida de un creyente nacido de nuevo. Si no, Pablo les exhorta en 2 de Corintios, a la iglesia de Corinto, de que analicen ese tipo de comportamiento y se recuerden de que ya Cristo está en nosotros. A menos que al momento de haber venido y haber aceptado a Jesús, esa fe que pusimos en Jesús no fue verdadera. Esa es la idea que Pablo exhorta o tiene aquí en este asunto. También tenemos Romanos 7:25. Nos damos a entender de que hay cosas que en nuestras vidas que pueden esclavizarnos. Aún estando en Cristo Jesús, hay cosas que pueden esclavizarnos, aún cuando Cristo ya nos ha liberado de esa problemática. Podemos ver en 7:25, por ejemplo, de Romanos, vemos algo aquí interesante. 7:25 dice, Pablo, a pesar de esa problemática que hay en el creyente, en Romanos 7:25, Pablo da un enunciado muy alentador para toda aquella persona que esté en Cristo Jesús y que su vida tiene problemáticas de altos y bajos y está luchando continuamente para esta persona sobresalir, llevar la carga como creyente en Cristo Jesús,
como nuevo creyente, como nacido de nuevo. Pablo hace un enunciado muy alentador para todos aquellos cristianos que tienen ese problema o tenemos ese problema, porque de una u otra manera todo cristiano tiene problemas en una u otra área. Tal vez no diferentes, pero tenemos problemas. Alguien me hizo mención y me dijo, no, yo no. Me hizo un enunciado por ahí, un anuncio. Pero mire lo que dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que aún estando en Cristo Jesús tenemos esa problemática de que podemos caer en el error de servir a la ley de la carne porque fallamos en ciertas áreas. Pero Pablo está haciendo mención, gracias a Dios, a Cristo Jesús, que venció la muerte, nos trajo victoria y nos salvó por gracia. Y gracias estando en Cristo Jesús tenemos esa salvación asegurada. Gracias a la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos la salvación. No por lo que hagas o dejes de hacer, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y aunque tengas problemas en tu vida, aunque tengas altos y bajos, recuerda que la victoria la Cristo ya la obtuve. Y si la obtuvo, ya te la dio. Estando en Cristo, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Eso fue lo que dijo. Seguimos. Vamos con la última parte. Recuerden que tocamos el mundo, hablamos acerca de eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa estar involucrado? ¿Cuáles son las maneras incorrectas que a veces se declaran desde el púlpito? ¿Y cuál es la manera incorrecta que algunos hermanos en la congregación lo entienden? Hablamos también de la carne y sus manifestaciones. Carne no es la carne humana, sino las acciones que vienen o salen de la persona ya están en Cristo Jesús. Y que a pesar de todo eso, nosotros tenemos la victoria. Porque Cristo ya la obtuvo por nosotros. Y si Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque la victoria Él la hizo por nosotros y nosotros estamos en Él. El tercer punto es el diablo, que también compete, aunque quiero hacer mención a algo. No se pretende estar continuamente hablando del enemigo, pero fíjese que es algo interesante, de que muchas personas desde el púlpito declaran de que esos temas no se deben de tocar, porque se le está dando más gloria al diablo. Eso es lo que dicen ahí, o dicen aquí, o expresan desde aquí. Pero si la gente analizara cuántas veces Jesús usó esa expresión de Satanás, el diablo y todos los nombres que son utilizados para eso, ustedes se van a dar cuenta cuántas veces aparece en la Biblia y se van a sorprender de que cómo Jesús habló de este enemigo. La persona que no saca a la luz las estrategias que el enemigo usa, creo que no está poniendo en advertencia a los hermanos que están en Cristo Jesús y a aquellos que aún no están y se den cuenta que quién es el que está detrás de todas las artimañas que suceden. Así que el diablo es un tema que se tiene que mencionar y tocar y sacar las artimañas de él a la luz para que la gente se dé cuenta. Recuerden que el diablo, la estrategia del diablo es planificar. Él planifica todo lo que él hace en contra de la iglesia. También tiene que manifestar que su estrategia es persistente. Recuerden que el enemigo no deja al cristiano. Recuerden que cuando Jesús estuvo en el desierto, dice la Biblia que cuando él vino a tener esta confrontación con Jesús, declara de que el diablo se fue por un periodo de tiempo nada más. Eso implica que él iba a volver a regresar, a volver a hacer los mismos ataques y a traer las mismas estrategias en contra. Eso es lo mismo que sucede con aquellos cristianos. Olvídense que el enemigo lo va a dejar en paz a ustedes. Olvídense que él va a venir una vez y no logró victoria. Olvídese que él se va a ir y nunca volverlo a tocar. Olvídese de eso. Déjeme decirle cómo son algunas cosas que el enemigo hace. Si el enemigo impide de que usted reciba el evangelio y reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, si él no impide eso, que esa es una de las cosas primarias que él tiene en mente, si él no impide que usted dé ese paso, el segundo paso que él va a tener para con usted es que usted venga a la iglesia, se siente y no haga nada. Es que usted venga a las cuatro paredes y aquí se esté tranquilito, poquitos pero santitos,
y no hacemos nada. Entonces el enemigo ya está empezando a trabajar en usted. Aunque usted esté en Cristo Jesús, Él lo está teniendo a usted bien tranquilo, no hace nada, solo viene y se sienta, se va y no tiene ningún tipo de participación, no habla del Evangelio, no lee la Biblia, no ora, no hace aquello, no hace lo otro. Ahí está ganando batalla el enemigo sobre su vida, porque el enfoque principal suyo, una vez que está en Cristo Jesús, es llevar el Evangelio. Si usted ya fue salvo, qué bueno, pero creo que hay personas que tienen una posición egoísta de no transmitir ese Evangelio a los demás, a aquellas personas que no conocen del Evangelio, o a aquellos hermanos que están en Cristo y que necesitan mayor conocimiento. Así que la estrategia del enemigo para con la iglesia de Cristo es, si no impide que venga al conocimiento de la verdad de Cristo el Señor y hacerlo Señor de su vida, Él va a trabajar para que usted no haga nada y se mantenga ahí bien sentadito y tranquilo sin hacer nada. Así que tenga cuidado. Recordemos que la estrategia del enemigo es poderosa, pero recordemos esto, que la estrategia del enemigo es poderosa, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que esas cosas se las tienen que guardar. Eso lo dijo 1 Juan 4:4, donde él dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Recuerden que nosotros hemos obtenido victoria en Cristo Jesús. Romanos 7:25, que fue la que mencioné hace rato. Nosotros tenemos la victoria ya en Cristo Jesús. Y la otra parte que quiero traerles de manera de aliento para las personas que están en Cristo Jesús es Romanos 6, en el 33 al 35 y del 38 al 39. Esas partes escriturales declaran que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios es el que nos salva, Cristo es el que murió en la cruz y resucitó. Dice que no hay nada en este mundo, nada, no importa el tipo de tribulación que le llegue a usted, no importa el tipo de acechanza que llegue sobre su vida. Si usted lo salvó Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús y Cristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra, dice la Biblia que no hay nada que lo separe de Cristo Jesús, nada. No hay tribulaciones, no hay persecuciones, no hay nada que suceda sobre su vida. Dice que no hay nada que haya sido creado, que esté arriba, que esté aquí o que esté abajo, que lo pueda separar del amor de Cristo Jesús, porque Él fue el que lo salvó. Estamos más que seguros en Cristo Jesús. A pesar de todas esas acechanzas que tenemos, estando en el mundo, vamos a tener esas persecuciones. Jesús lo dijo claro cuando Él habló de este tema. La carne, que son las manifestaciones nuestras, estando en Cristo Jesús. Y el enemigo mismo, que es el que está envuelto en todos estos temas, esas cositas, cualquiera de esas cosas que sucedan en su vida, al final estamos claros de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que eso es todo lo que podemos hablar esta mañana. Damos gracias al Señor por todo este asunto. Romanos 6, déjeme ver. 6, no, es Romanos, ¿qué fue? Romanos 6, 28. 6, 8, 33. Gracias por hacer el enunciado. Es 8:33. Romanos 8:33. Hago la aclaración aquí. Gracias, hermano. Gracias por hacerme la aclaración. Es Romanos 8:33, 35, del 37, del 38 al 39. Gracias por hacer esa aclaración, porque así quedamos claros. Gracias, hermano, por esa aclaración. Ahí quedamos claros. Así que cerramos esta mañana, hacemos una oración de cierre y le damos gracias a Dios. Señor, gracias le damos por esta mañana que nos ha permitido traer un mensaje de aliento para el cuerpo de Cristo. Un mensaje, Señor, de que ellos reconozcan que no estamos solos, a pesar de que el mundo se ha convertido en nuestro enemigo, porque recordamos que el Dios de este mundo es el diablo mismo, y que nuestras manifestaciones, Señor, estando en Cristo Jesús, a veces son demasiado abruptas, demasiado bruscas. Todas esas cosas que suceden en Dios, sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él fue el que ganó la victoria. Gracias, Dios, por esa victoria ganada en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo que nos ha dejado. Gracias por
palabra, Señor. Gracias por los hermanos que están luchando continuamente. Gracias por las oraciones de los santos que están continuamente luchando. Por todos aquellos hermanos y hermanas que están alrededor del mundo llevando el Evangelio. Pedimos, Señor, por aquellos hombres y mujeres que están siendo perseguidos. Que sea su Espíritu Santo dándole la fortaleza. Que ese gozo que la salvación trae permanezca en ellos, porque esa es una promesa suya. Que el gozo del cual usted ha hablado en nosotros, para nosotros, no es el gozo que produce el mundo, sino el gozo que usted nos da, que es un gozo que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias le damos en Cristo Jesús y oramos por todos aquellos, Dios, que nos escuchan, nos ven, que usted los bendiga grandemente, por aquellas personas que están pasando tribulaciones, sea por enfermedades, por cuestiones de no trabajo. Pedimos, Dios, por ellos, que se abran puertas para aquellos que no tienen trabajos, que no tienen techo, que no tienen comida. Para aquellos que están con problemas de enfermedad en su cuerpo, pedimos, Dios, que la sanidad llegue a sus cuerpos, que la mano poderosa suya llegue a donde están ellos, que la palabra de fe llegue a donde están ellos y ellos reciban, Señor, sanidad. Pedimos por aquellos, Dios, que aún no están en la luz del Evangelio, pedimos que sean alcanzados y vengan al conocimiento de la verdad antes de que venga la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Gracias le damos por la oportunidad que nos das, todos se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.